Imaginar estar rodeado por un ejército 20 veces mayor que el tuyo. Eres un general romano y frente a ti hay 200.000 guerreros britanos, liderados por un jefe llamado Boudica, furiosos, desesperados y decididos a destruir todo a su paso. Tú tienes apenas 10.000 romanos, entrenados, disciplinados y listos para morir. Esta es la historia de cómo Roma logró, contra todo pronóstico, un enfrentamiento que cambiaría para siempre la relación entre Roma y Britania. También veremos la ingeniosa estrategia de los romanos para esta batalla. Pero antes de que puedas imaginar la batalla, necesitas entender por qué todo estaba en juego y cómo un pequeño ejército de 10.000 romanos derrotó a una fuerza gigante de 200.000 soldados. Hoy veremos cómo pudo un número tan pequeño derrotar a un ejército aparentemente invencible. Los romanos, liderados por el gobernador Cayo Suetonio Paulino, no llegaron a la batalla como si fuera un paseo. Sabían que enfrentaban a un ejército enorme, formado por guerreros de diferentes tribus britanas, liderados por la reina Boudica, quien buscaba vengar la brutal represión romana en Camulodunum, Londinium y Verulamium. Los britanos estaban llenos de ira, armados con espadas largas, hachas y lanzas, y confiaban en que su número aplastaría cualquier resistencia. Suetonio, sin embargo, había aprendido la lección de los fracasos anteriores. No se podía atacar de frente en terreno abierto. Por eso eligió un lugar estratégico, posiblemente un paso estrecho entre bosques y colinas, donde el número no pudiera ser decisivo. Allí, los romanos formaron sus famosas cortes, compactas y disciplinadas, con escudos levantados en un muro casi impenetrable y lanzas listas para embestir. Cada soldado sabía exactamente qué hacer: avanzar como un solo cuerpo, cubrir a su compañero y golpear en el momento preciso. Cuando los britanos llegaron, encontraron una muralla de escudos que no se movía. Los romanos no necesitaban intimidar con gritos. Su presencia, orden y disciplina eran suficientes para crear dudas en un ejército enorme pero menos organizado. Boudica ordenó atacar frontalmente, esperando romper la línea romana con fuerza bruta. Pero los romanos respondieron con una táctica simple y brutal. Las cortes avanzaban y retrocedían, mientras sus jabalinas lanzadas desde detrás del escudo causaban bajas antes de que los britanos pudieran acercarse. El choque inicial fue feroz. Los britanos empujaban y gritaban, pero los romanos mantenían su formación. Cada vez que un guerrero caía, otro lo reemplazaba, y la línea no se rompía. Las habilidades de los romanos en coordinación y uso de terreno les permitieron contener ataques que, en otras circunstancias, habrían arrasado un ejército más pequeño. A pesar de estar superados en número, mantenían la calma y respondían de manera organizada, convirtiendo la presión del enemigo en una ventaja táctica. En medio del caos, algunos britanos comenzaron a desconfiar de la efectividad de su ataque frontal. La masa enorme de guerreros chocaba contra una pared que no cedía. Mientras tanto, los romanos lanzaban contraataques breves pero letales, golpeando a los líderes y retirándose con seguridad dentro de su formación. Este patrón debilitaba lentamente la moral britana. El ejército más grande estaba perdiendo el control, aunque aún no lo sabían. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los romanos tenían que resistir un momento crítico. Si su línea se rompía siquiera por un instante, todo estaría perdido. Y fue en este punto cuando la tensión alcanzó su punto máximo. Los romanos se enfrentaron a muchas dificultades. Veremos más adelante cómo la estrategia romana fracasó y cómo los britanos se aprovecharon de ello. A pesar de su disciplina, los romanos comenzaron a sentir el peso de la marea britana. Los guerreros de Boudica no eran solo muchos, estaban furiosos y desesperados, luchando por venganza. En varios puntos de la línea, la presión de los ataques frontales provocó pequeños quiebres en la formación romana. Algunos soldados comenzaron a retroceder, obligando a sus compañeros a cubrirlos y ralentizando los movimientos calculados de la corte. Por un instante, parecía que el ejército romano podría ser aplastado por el número. Suetonio era consciente del riesgo. Sabía que un desorden mínimo podía convertirse en una catástrofe. Ordenó que las cortes reforzaran los puntos débiles, pero la confusión inicial permitió a los britanos avanzar un poco más de lo esperado. La línea romana soportó ataques directos de hombres armados con hachas enormes, algunos capaces de atravesar escudos y matar de un golpe. La sangre corría por el campo y los gritos de dolor y furia britana eran ensordecedores.
En ese momento crítico, muchos historiadores destacan que la ventaja romana no estaba en el número ni en la fuerza bruta, sino en la paciencia y en el uso del terreno. Suetonio había elegido un paso estrecho, los britanos no podían desplegar todo su poder ni maniobrar libremente. Cada intento de rodear la formación romana chocaba contra límites naturales, colinas, árboles y barro. Esto permitió a los romanos resistir incluso cuando el enemigo parecía que iba a desbordarlos. Sin embargo, la tensión era tal que la derrota parecía posible. Los britanos, viendo que no podían romper la línea frontal, intentaban flanquear y desorganizar los romanos atacando los extremos de la formación. Suetonio respondió con rapidez, despazando cortes y usando ataques de pinza, lanzas y jabalinas golpeaban desde ambos lados mientras los romanos mantenían su línea central. Cada movimiento debía ser perfecto, un error y todo estaría perdido. La paciencia y el entrenamiento fueron la diferencia entre sobrevivir y ser aplastados. Mientras la multitud britana arremetía, los romanos contraatacaban con precisión quirúrgica, golpeando a los líderes y empujando a los guerreros más avanzados hacia atrás. Cada batalla cuerpo a cuerpo era un choque brutal, pero la cohesión romana impedía que la marea enemiga rompiera la formación. Aún así, en la mente de cada soldado resonaba un pensamiento, un error y moriremos todos. Fue un momento de tensión máxima, donde la estrategia se enfrentaba a la fuerza bruta y donde la historia pudo haber cambiado para siempre si un grupo de guerreros britanos hubiera encontrado un punto débil. A continuación, veremos cómo los romanos ejecutarán una maniobra decisiva que cambiará el curso de la batalla y transformará la desesperación en ventaja, pero no sin riesgos enormes que pondrán todo en juego. Después del momento crítico, Suetonio comprendió que resistir ya no era suficiente. La batalla no se ganaba solo defendiendo, sino transformando la ventaja táctica en ataque letal. Los romanos comenzaron a maniobrar con calma pero con precisión mortal. Cada corte se desplazaba como un solo cuerpo, empujando a los britanos hacia un terreno estrecho donde su número ya no contaba. La clave estaba en usar la disciplina para controlar la masa enemiga, obligándola a chocar contra sí misma. Los romanos avanzaron en una formación en cuña, con los escudos levantados y las jabalinas listas. Cada lanzamiento estaba calculado, las primeras filas de britanos caían antes de llegar a los escudos romanos, y la confusión comenzaba a propagarse hacia atrás. Los hombres de Bóvica, acostumbrados a ataques frontales masivos, no estaban preparados para la coordinación de un ejército pequeño y disciplinado. Sus intentos de rodear a los romanos fueron neutralizados con contraataques en los flancos. La presión aumentaba cuando Suetonio permitió que algunas cortes se movieran alrededor de los britanos para atacar desde atrás, un movimiento que los historiadores modernos llaman pinza estratégica. Ahora los britanos estaban atrapados adelante, los escudos romanos detrás, ataques de sorpresa, y a los lados, soldados bloqueando cualquier escape. El terreno estrecho amplificaba el caos. La multitud de guerreros britanos se convirtió en un enjambre desordenado, pisándose unos a otros, incapaz de reaccionar como un ejército cohesionado. En medio de este caos, los romanos mantenían su disciplina. Cada soldado sabía que retroceder significaba muerte segura y cada ataque debía ser preciso. La experiencia adquirida en campañas en Germania y Britania les permitió anticipar movimientos enemigos, bloquear embestidas y lanzar contragolpes mortales. Los líderes britanos empezaban a morir o ser heridos, y sin ellos la coordinación se desmoronaba aún más. El resultado fue devastador, la superioridad numérica se volvió en contra de los britanos. Los que estaban en primera línea fueron aplastados, y los que intentaban escapar eran atrapados por las maniobras romanas en los flancos y la retaguardia. Suetonio convirtió la presión inicial en una ventaja absoluta. La masa de guerreros britanos se estaba rompiendo lentamente, línea por línea. Para entonces, Bóvica y sus aliados podían ver la catástrofe que se avecinaba. La ira y la furia ya no eran suficientes. Los guerreros britanos estaban atrapados en un terreno que los hacía vulnerables, y cada maniobra romana aumentaba la confusión. La batalla que había empezado con una defensa desesperada estaba transformándose en un colapso total del enemigo, aunque los romanos aún debían mantener su formación hasta el final para asegurar la victoria. Consideremos ahora la ingeniosa estrategia que utilizaron los romanos para aprovechar la desesperación de sus enemigos. Podrás descubrir las estrategias y por qué el ejército romano era tan fuerte en nuestro documental aquí en el enlace de descripción. De esta manera también apoyas al canal. Ahora volvamos al vídeo.
La situación para los britanos se volvió insostenible. Tras horas de enfrentamiento, la marea que parecía interminable comenzó a romperse desde dentro. Las filas delanteras estaban masacradas y los guerreros que quedaban en el centro y la retaguardia comenzaron a pisarse unos a otros en el pánico. El terreno estrecho elegido por Suetonio había cumplido su propósito. La superioridad numérica de Boudica se convirtió en una trampa mortal. Los romanos avanzaban con precisión quirúrgica, atacando donde los britanos estaban más vulnerables. Cada córter empujaba hacia adelante, mientras las jabalinas caían sin cesar sobre los que trataban de reagruparse. Los líderes britanos caían muertos o heridos y sin ellos la coordinación del ejército se desintegraba. Los historiadores romanos registrado que los britanos no pudieron escapar, los que intentaban huir eran asesinados y los que resistían eran aplastados por la formación romana. Boudica presenció el colapso total de su ejército. Su furia y desesperación no podían detener la precisión y la disciplina romana. Se estima que decenas de miles de guerreros britanos murieron en pocas horas, mientras los romanos, aunque superados en número, mantenían bajas mucho menores gracias a su táctica y cohesión. La reina y sus aliados lograron escapar apenas con vida, pero su ejército dejó de existir como fuerza organizada. La victoria romana en Wadding Street no fue resultado de la fuerza individual de los soldados, sino de la combinación de estrategia, entrenamiento, disciplina y uso inteligente del terreno. Los britanos cometieron errores fatales: atacar frontalmente, subestimar la cohesión romana y permitir que su propia superioridad numérica se convirtiera en desorden. Suetonio había convertido una situación desesperada en un triunfo absoluto, demostrando por qué el ejército romano era el más temido de su época. La batalla tuvo consecuencias inmediatas y profundas. La rebelión de Boudica, que había arrasado varias ciudades, fue aplastada. Roma consolidó su control sobre Britania y la resistencia organizada contra el poder imperial se debilitó durante décadas. La reputación de Suetonio como comandante creció y Wadding Street se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la estrategia supera la fuerza bruta. La masacre de Boudica y su ejército también dejó una lección histórica clara: la disciplina y la táctica pueden derrotar a un ejército mucho más grande si se aprovecha el terreno, se controla la formación y se actúa con paciencia bajo presión. Incluso los guerreros más valientes y numerosos pueden sucumbir ante un enemigo pequeño pero altamente entrenado y estratégico. Según algunas fuentes romanas, como Tácito, solo 400 soldados romanos lograron destruir un ejército de casi 80.000 enemigos, casi la mitad de los 200.000 hombres del ejército. Probablemente Tácito exagere, pero incluso considerando que los enemigos no siempre eran guerreros bien equipados, es posible afirmar que en las 3 horas principales de la batalla, los soldados romanos abatieron a miles de enemigos. Lo que parece imposible no fue cuestión de fuerza bruta, sino de disciplina, estrategia y control del terreno. Suetonio Paulino, el comandante romano, eligió cuidadosamente un paso estrecho donde los britanos no podían desplegar su superioridad numérica. Cada soldado sabía exactamente qué hacer: avanzar en formación compacta y atacar con precisión. Al inicio, la batalla fue un choque desesperado. Los britanos atacaron con furia y parecían imparables. Por momentos, los romanos estuvieron al borde de la derrota. Pequeñas fisuras en la línea y la presión de un enemigo enorme amenazaban con colapsarlos. Pero la cohesión y el entrenamiento marcaron la diferencia. Suetonio mantuvo la calma y transformó la defensa en un contraataque calculado, usando maniobras de pinza y ataques de flanco que convirtieron la fuerza del enemigo en su propia debilidad. La masacre final fue inevitable. Los britanos, atrapados en un terreno estrecho, sin líderes y aplastados por la disciplina romana, colapsaron. Decenas de miles murieron, mientras los romanos, en formación compacta, sufrían bajas mínimas. La victoria no solo aplastó la rebelión de Boudica, sino que aseguró el control romano sobre Britania durante décadas y dejó una lección histórica clara: la estrategia y la organización pueden vencer al número y a la fuerza bruta. Wadding Street se convirtió así en un ejemplo eterno de cómo la paciencia, la táctica y la unidad de un ejército bien entrenado pueden superar cualquier desventaja aparente. Esta batalla nos recuerda que, incluso frente a la adversidad más extrema, la preparación y la inteligencia son armas más poderosas que la furia y la multitud. Los romanos demostraron que un ejército pequeño, bien dirigido y disciplinado, puede lograr lo que parece imposible y que la historia no la escriben los números, sino la estrategia.
En Watinstead, los romanos masacraron a miles de britanos, no por número, sino por disciplina, entrenamiento y estrategia. Suetonio eligió el terreno, mantuvo la formación bajo presión extrema y concentró su fuerza en los puntos críticos. La furia de Boudica chocó contra un muro implacable, la organización romana convirtió la superioridad numérica britana en desorden y caos. Lo que parecía imposible se volvió victoria. Esta batalla no solo aseguró el control romano de Britania, sino que dejó una lección eterna en la guerra. La planificación y la disciplina pueden superar la fuerza bruta más abrumadora. Gracias por mirar hasta el final. Puedes ver cómo la historia de la humanidad estuvo llena de guerras, castigos y brutalidades accediendo a nuestro documental en la descripción. Ahora descubren en este siguiente vídeo cómo Roma se incendió durante 6 días, cobrando la vida de cientos de romanos y dejando a más de 200.000 personas sin hogar.